En nombre del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, doy un cálido saludo al señor expresidente de Bolivia, delegado ante la comunidad internacional, ingeniero Jorge Quiroga Ramírez. Expresidente Quiroga, tiene la palabra. Gracias. En nombre de la hija predilecta del hombre, cuyo nombre lleva este magno salón, Bolivia agradece esta sesión del Consejo Permanente. Señora Presidente, señoras y señores representantes, señor Secretario General Almagro y su equipo de la Secretaría. Una vez en la vida, en un lugar en el mundo, un pueblo se moviliza masivamente para clamar por recuperar democracia. Esa ocasión fueron 23 dramáticos días de octubre y noviembre. Ese lugar fue mi patria, Bolivia. Esos gritos fueron: nadie se cansa, nadie se rinde, y como cierra nuestro himno nacional, morir antes que esclavos vivir. Estas dramáticas circunstancias se produjeron porque, a pesar que nuestra Constitución limita a 2 mandatos presidenciales consecutivos, restricción esta aprobada por votación popular el 2009 y ratificada en otro referéndum el 2016, Evo Morales estaba ya en su 3er mandato y buscando un 4º consecutivo, desconociendo la Constitución que él pidió que votemos, violando el referéndum que él planteó y perdió, cometiendo un fraude colosal para robarse la presidencia, huyendo después y llamando a convulsionar Bolivia desde el asilo. A continuación describiremos el golpe en cámara lenta de Morales con su final fraudulento y los desafíos que tenemos a futuro. Revisemos primero la nueva Constitución aprobada el 2009. Segundo, el fraude judicial del 2013 para un 3er mandato. Tercero, el referéndum del 21 de febrero de 2016 y el golpe a la voluntad popular. Cuarto, el fraude electoral del 20 de octubre, la sucesión constitucional. Quinto, las nuevas elecciones que debemos hacer el 2020 y algunas conclusiones. Primero, la nueva Constitución. La actual Carta Magna Boliviana fue aprobada por referéndum constitucional en enero de 2009. Un tema polémico fue el de la reelección presidencial. Finalmente, el artículo 168 y la disposición transitoria fijaron un mandato presidencial de 5 años, con derecho a una reelección, y establecieron que el mandato vigente de Morales, el primero 2006-2010, se contabilizaba. En abril del 2009, el expresidente Morales promulgó la Ley 4021 de régimen electoral transitorio, que en su artículo 25, Romano 2A, señalaba: se computará como primer periodo el mandato vigente a tiempo de la promulgación de la nueva Constitución. Morales estampó el 2009 su firma, no una, sino 2 veces, en textos precisos que no admitían posibilidad alguna de una tercera gestión continua. Segundo punto, el fraude judicial del 2013. Para viabilizar un 3er mandato para Morales, el Tribunal Constitucional Plurinacional, TCP, emitió la Declaración 003-2013 en abril de ese año, transgrediendo el límite claro y taxativo de solo 2 mandatos. Los magistrados desconocieron la soberanía del pueblo expresada en el referéndum constitucional del año 2009, con excepción del doctor Gualberto Cusi, de quien escucharán más adelante. La base de esta aberrante y distorsionada interpretación fue que Morales solo habría sido presidente del Estado una vez, entre el 2010-2015, porque ese primer mandato, 2006-2010, era una república. Esto presume que cada vez que se modifica la definición conceptual de un Estado, de república a plurinacional a federal, se generan 2 nuevos mandatos para un mismo gobernante. Tercero, 21F y el golpe a la voluntad popular. Vamos hacia el año 2016. No contento con tener un 3er mandato, Morales planteó una reforma al artículo 168 de la Constitución que culminó con el referéndum de ese 21F 2016. Mediante este buscaba obtener un 4º mandato, el 3º plurinacional. El soberano mayoritariamente rechazó la modificación de este artículo de la Constitución, manteniendo la prohibición de reelección por más de 2 periodos continuos. La ley electoral vigente, la ley 026,
En su artículo 15 establecía el carácter vinculante de los resultados de una votación y su cumplimiento obligatorio para todos los gobernantes, jueces, magistrados y vocales electorales. Sin embargo, meses después de esta derrota, el régimen y su TCP, Tribunal Constitucional, determinaron, mediante el fallo 084-2017, que la reelección indefinida era un supuesto derecho humano, protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos de esta nuestra OEA. En Bolivia se clonó la manipulación judicial nicaragüense del 2009 con el agravante que en mi país la limitación de una sola reelección no era heredada, antigua o vetusta. Es del 2009, fue aprobada y refrendada por 2 sufragios, 2009 y 16, a pedido del actual gobierno, el que violó su constitución desconociendo estas votaciones. Lamentablemente, nuestro sistema interamericano no actuó a tiempo para salvar la democracia boliviana. A pesar de que la CIDH tuvo audiencias públicas sobre la materia y contaba con el devastador informe jurídico 908-2017 de la Comisión de Venecia, el que establecía que la reelección no es un derecho humano. Lamentablemente, el silencio del comisionado Francisco Iguren de la CIDH fue penoso. Le explicamos en Lima, Washington y Bolivia este golpe en cámara lenta, se prefirió callar. Entregamos varios borradores de opinión consultiva para la Corte de San José para que se gestione. No se hizo nada. Hoy está claro que una acción oportuna podía haber evitado esta tragedia. Mostrar todas las mentiras dichas sobre este golpe requeriría un video muy largo. Aquí solo les reseño en unos segundos, si está listo el video 1, 3 declaraciones: el 2008 sobre una sola reelección de Evo Morales, el 2014 diciendo que venía a su último mandato y se iba a abrir un restaurante, y lo que dijo el 2016 si ganaba el no en el referéndum y cómo tenía que acatarlo para no hacer golpes. Si se puede proyectar ese video, señora presidenta, con su anuencia. Compañeros, hay que consultar al pueblo, al momento, o sea, aquí no hay nada que consultar. Es la línea que nos da Fidel. No, ese no es. Video 1. Que hicieron 2 constituyentes bajo el pedido de los movimientos sociales como 2 elecciones inmediatas para Evo Morales, yo renuncié, hermanas y hermanos, por la unidad del país, por este proceso de cambio. Quiero que sepan, hermanas y hermanos, hoy día está en los periódicos, Evo no es ambicioso, Evo no tiene interés. No me equivoqué en pensar también mi restaurante en Villa Tonal, y ya tengo terrenito, ¿no?, para hacer mi restaurante. Estoy pensando, ¿no?, y que nueva gente asuma esta responsabilidad. Es someternos al pueblo, el pueblo diga. Si el pueblo dice no, ¿qué podemos hacer? No vamos a hacer un golpe de Estado, tenemos que callarnos. Por este nuevo triunfo más en Bolivia. Gracias. Gracias. Paso al punto 4, presidente, el fraude electoral y la sucesión constitucional. En medio de la avalancha noticiosa que mi país ha producido desde las elecciones del 20 de octubre, es fácil olvidar 3 cosas: los conteos rápidos de la jornada electoral; 2, que la auditoría de la OEA fue pedida, aceptada y proclamada como vinculante por Morales; y los hechos alrededor de su renuncia y huida a México. El gobierno de Morales y su órgano electoral publicitaron durante varios días su conteo rápido a ser presentado por la empresa Viaciencia a las 20 horas de la jornada electoral. Un consorcio de universidades independientes también presentaría el suyo. Además, como es costumbre, la misión de la OEA elaboraría uno propio para fines de control interno. Estos 3 conteos rápidos, no bocas de urna, conteos rápidos, daban una brecha de 4,5 a 5% entre Morales y Carlos Mesa. La probabilidad de que los 3 conteos hubiesen estado tan equivocados es la misma posibilidad que yo tengo de tomar el lugar de Messi en Barcelona, prácticamente 0. Después, la atención en mi país se volcó a la transmisión de actas TREP, la que también señalaba que tendríamos una segunda vuelta hasta que este sistema fue deliberada y dolosamente interrumpido. Extrañamente, Morales apareció la noche de la elección para anunciar que ganó en primera vuelta y que contaba con amplias mayorías en ambas cámaras legislativas.
no fue una predicción, fue una instrucción a su órgano electoral servil. El escándalo nacional desató masivas protestas ciudadanas. Morales, acorralado, pidió, firmó, anunció y publicitó masivamente una auditoría vinculante con la OEA. Mientras tanto, la protesta crecía y se multiplicaban las pititas, como despectivamente las llamaba Morales, amarradas entre postes en todas las esquinas de Bolivia en señal de rechazo al fraude grotesco. El 10 de noviembre se hizo público el informe preliminar de la auditoría de la OEA. Inmediatamente, Morales anunció que se anulaban las elecciones, se convocaba a nuevos comicios y se destituía a los vocales electorales delincuenciales. A las 7 de la mañana él hizo este anuncio. Esto no detuvo el repudio nacional. Llovieron las renuncias de prominentes autoridades gubernamentales, así como los pedidos de renuncia de Morales. Al final de la tarde de ese día 10 de noviembre, Morales renunció desde Chimoré, su bastión cocalero. Líderes de la Conferencia Episcopal Boliviana, junto a diplomáticos europeos, nos convocaron a reuniones el 11 de noviembre ante el vacío de poder y rumores de un posible gobierno golpista civil-militar que estaba en curso. Lo que buscábamos era viabilizar la sucesión constitucional. En mi país, por jurisprudencia del dictamen 003-2001 de hace 18 años del Tribunal Constitucional, que fue revalidado su vigencia horas después, esta sucesión constitucional correspondía inmediatamente a la vicepresidente del Senado, Yanine Áñez. Parlamentarios del partido de gobierno del MAS condicionaban esta sucesión a que Morales pueda abandonar el país en el avión mexicano que lo llevaría a su asilo. Trabajamos para facilitar la salida de Morales, lo que hizo efectiva su renuncia por abandono del cargo presidencial, permitiendo esta sucesión constitucional ipso facto a la senadora Áñez para asumir la presidencia. Los defensores de Evo Morales, presidenta, utilizan la victimización de un supuesto golpe, utilizando la sugerencia de renuncia del general Calimán, militar tan abiertamente servil al anterior gobierno, que conversó con Morales varias veces después de que él hubiera renunciado el 10 de noviembre. No respondió a los pedidos de refuerzo de la policía y fue después destituido por la presidenta Áñez y está siendo investigado por la justicia. Estos datos inconvenientes son omitidos por Morales y sus defensores, como también que Morales perpetró un golpe en cámara lenta durante años al violar la Constitución para lograr el tercer mandato, desconocer el referéndum 21F para buscar un cuarto, intentar robarse la presidencia mediante un fraude descomunal, condicionar la transición constitucional a su salida de Bolivia e instigar a la violencia desde el confort de su asilo. Es contradictorio que se indique de golpista a la segunda mujer presidente de la historia de mi país, quien está liderando un gobierno de transición, convocando a elecciones transparentes sin fraude y acompañada por la primera mujer canciller de la historia de mi país. En nuestra región, todos los golpistas, fascistas y machistas han sido hombres, nunca mujeres. Paso al quinto punto, las nuevas elecciones del 2020. El monumental fraude de octubre pasado se produjo porque la elección estaba manejada, primero, por un órgano electoral criminal, dos, con sistemas informáticos vulnerables y manipulables, tres, con un padrón electoral contaminado. El desafío para Bolivia ahora es seleccionar vocales imparciales e idóneos, construir sistemas informáticos transparentes e invulnerables, además de garantizar un padrón confiable que asegure que solo voten los ciudadanos vivos, habilitados y una sola vez cada uno. El Congreso Nacional aprobó y la presidenta Áñez promulgó la Ley 1266 el pasado 24 de noviembre. Esta legislación fue aprobada por unanimidad, con el apoyo total del MAS, el partido del señor Morales, para anular los comicios viciados, convocar a nuevas elecciones y ratificar la vigencia del artículo 168, el del referéndum 21F, que limita solo 2 mandatos presidenciales. La presidenta Áñez ha designado al connotado experto electoral Salvador Romero
en el espacio que corresponde nombrar por decreto en este órgano electoral. Por otro lado, el Parlamento ha recibido centenares de postulaciones para elegir los vocales que corresponde seleccionar al legislativo. En unos días más, mi país tendrá un órgano remozado y un cronograma electoral definido. Llamamos a la OEA, a las Naciones Unidas y a todos los países amigos a respaldar esta nuestra titánica tarea electoral y agradecemos las recomendaciones que ayer ha entregado la OEA para ese fin. Sexto punto final, conclusiones y recomendaciones. Señores representantes ante la OEA, si podríamos destilar la esencia de nuestra maravillosa Carta Democrática en 5 componentes, estos serían: elecciones libres, instituciones independientes, prensa libre, respeto a los derechos humanos y políticos y alternabilidad en el poder. Este último elemento es esencial porque hemos aprendido que el populismo autoritario con fecha de expiración hace daño limitado, pero el populismo autoritario eterno y prorroguista causa estragos ilimitados. Más que el populismo, el problema es el continuismo. Por eso felicito y agradezco al presidente Duque por presentar una opinión consultiva a nuestra Corte de San José, para que ésta determine, como ya lo hizo la Comisión de Venecia, que la reelección indefinida no es un derecho humano, que ser tirano no puede jamás ser un derecho humano. Espero que junto a mi país, otros miembros más de nuestra OEA, apoyemos esta iniciativa. En el caso de Bolivia, no porque ya sea necesaria, pero como una contribución para que ningún otro país sufra una dramática crisis como la que enfrentamos los bolivianos. Celebro también y damos la bienvenida al renovado interés de la CIDH por visitar e investigar lo que pasa en mi país después de 14 años de letargo. Los convoco a colaborarnos para esclarecer todos los hechos violentos acaecidos desde el 20 de octubre, de forma completa y no parcial. Extraña que su informe preliminar pida una investigación al mismo tiempo que adelanta criterios finales. Es también raro que se omita eventos como el asesinato del policía Halcón a manos de una turba o el rol del guerrillero de las FARC, alias Camilo Molares, en Montero. Quiero también pedir a la CIDH que no dejen en el olvido la sañuda persecución que sufrieron durante años en mi país periodistas como Bacaflor, Valverde y tantos otros. Que no olviden a los centenares de exiliados, enjuiciados o encarcelados, como el Leopoldo Boliviano Fernández, Cusi, Gutiérrez, Matkovich, dirigentes indígenas del TIPNIS y decenas de compatriotas que me duele por tiempo no nombrar individualmente. Que también nos ayuden a que las familias de 2 héroes monumentales, Bakovich y Pinto, reparen de manera póstuma el honor de sus apellidos, ese que los autoritarios trataron de mancillar sin lograrlo. Que también la CIDH concluya la larga investigación sobre lo que pasó en el Hotel Las Américas, para que una madre como Carolyn Dwyer reciba justicia para ese hijo ejecutado a sangre fría en un operativo ordenado por el expresidente. Sobre nuestro sistema regional de observación electoral, podemos decir una vez más que es un orgullo latinoamericano y el mejor del planeta. Aunque se sabe, solo se lo aprecia en su justa dimensión cuando nuestra propia gente lo necesita. Gracias al Consejo Permanente por ese respaldo permanente. Gracias, Secretario General de la Democracia Latinoamericana, Luis Almagro. Gracias al ex canciller Luis González, a Paco Guerrero, a los integrantes de la MOE que estuvo en Bolivia. Gracias, Gerardo Di Casa, Brenda, por dirigir una auditoría clara, contundente, íntegra e histórica. Es posible que algún día alguien se robe una elección sin observación. Es posible, en nuestra región puede pasar. Pero si está observando y auditando la OEA, nunca más, jamás podrá alguien perpetrar otra vez un autogolpe electoral fraudulento. Me dicen tuto, pero con este informe de la OEA permítanme parafrasear y sazonar una frase del icónico sudafricano Desmond Tutu. Si eres neutral entre el fraude y la democracia, eres cómplice del primero y verdugo de la segunda. Les pido a los miembros de la OEA que respalden todos la próxima elección del 2020 en Bolivia, para que esta sea la mejor, la más limpia y la más brillante de nuestra historia.
Finalmente, estoy consciente que en Bolivia enfrentamos hace años el proyecto de los socios listos 21 y que tendremos que resistir el furibundo contraataque de Castro y Maduro. Tristemente, Morales siempre fue un satélite servil de este bloque dictatorial. Por el tiempo ya no les muestro los múltiples videos. Fue muy triste ver cómo Morales entregó mi país a sus mandantes foráneos. Él era tan abusivo con los débiles y tan débil ante los abusivos. Nuestros hermanos alteños nos enseñaron a vivir, comillas, siempre de pie, nunca de rodillas. Ahora, gracias a que Luis Almagro y la OEA no se arrodillaron ante el fraude autoritario, la democracia boliviana está de pie y para siempre. Queda mucho por hacer, dentro y fuera de mi país, fuera también, porque no abandonaremos ni olvidaremos la lucha de los nicaragüenses, ni la de Guaidó y los venezolanos, ni la de los hermanos cubanos, porque un día cercano pondremos una flor en la tumba de Osvaldo Payá, en Habana, para desde allí convertir ese pedido etílico semisarcástico en un clamor que salga del fondo del alma: Cuba libre, porque Cuba también será libre. En Bolivia, hoy cada pulmón respira democracia, cada corazón palpita libertad, porque la larga tiranía de 14 años terminó y, como Payá predijo, la noche no fue eterna. En mi país empieza a amanecer, que brille ese sol de la libertad. Muchas gracias, señora Presidente, muchas gracias, representantes, y si me permiten, con su venia quiero que escuchen a 3 de mis compatriotas. Álvaro Andrade, si le permite, Tata, es un ingeniero boliviano que trabaja en una empresa internacional de ciberseguridad, la que fue contratada por el órgano electoral para las elecciones pasadas. Fue testigo presencial del colosal fraude y sus denuncias hicieron imposible esconderlo. Para no volver a hablar, Presidenta, después vendrá Yanice Vaca Daza, una joven profesional de la edad de mi tercera hija Adriana, quien podría estar trabajando aquí en Nueva York, Madrid, ganándose cómodamente la vida, pero escogió luchar en las calles de Bolivia con millones de jóvenes que ya han cambiado 3 o 4 veces de celular, pero solo habían conocido un presidente. Esos jóvenes quieren democracia, son la generación de la pitita, abrieron los ojos y no los van a cerrar más. Finalmente, al que estaba sentado a mi lado, mi amigo el admirable doctor Gualberto Tata Cusi, prestigioso jurista, hermano Aymara. Fue elegido al Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia el 2011, con el mayor nivel de apoyo popular. Nunca fue servir al gobierno. Se opuso a la destrucción del Parque Nacional Tipnis con una carretera corrupta de Lavallato. Se opuso en el tribunal a un tercer mandato de Morales el 2013. Por eso el doctor Cusi fue enjuiciado, destituido. Su enfermedad de HIV fue ilegalmente hecha pública por el ministro de Salud de Evo Morales. Le quitaron el seguro médico. Fue varias veces llevado a la fuerza a su juicio parlamentario, enmanillado en una camilla y en ambulancia. Sobrevivió por milagro de Dios y él cerrará las intervenciones bolivianas. Presidenta, así empezamos con Tuto y acabamos con Tata Cusi. Muchas gracias. Muchas gracias, expresidente Quiroga, por su presentación. Procedo a darle la palabra al señor Álvaro Andrade, experto en tecnología electoral. Tiene la palabra, señor Andrade. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, miembros del Consejo Permanente de la OEA, delegados de todas las misiones y todos los presentes. Como bien dijo hace un momento Tuto Quiroga, mi nombre es Álvaro Andrade, trabajo en el área de ciberseguridad y fuimos la empresa contratada por el Tribunal Supremo Electoral para realizar el análisis de auditoría, seguridad y monitoreo de todas las elecciones, de todo el compendio de la elección presidencial. Dentro de esto, no sé si quién va a pasar las diapositivas, pero ahí están. Rápidamente voy a hacer un pequeño resumen porque la parte técnica es muy amplia. Una vez que nos contratan, nos ponemos a trabajar el 4 de octubre, previo a las elecciones, iniciamos nuestro trabajo y dentro de este trabajo
empezamos a identificar vulnerabilidades críticas en el software que se había adquirido para las elecciones presidenciales. Muchos temas técnicos que voy a tratar de traducirlos en un lenguaje sencillo. Para empezar, el software denominado TREP, para transferencia rápida de ¿cómo se llama? Electoral, actas electorales, gracias. Era el mismo software que el del sistema de cómputo, nada más cambiaba la configuración. Dentro de todo esto, un software que va a ser seleccionado para las votaciones presidenciales de un país tiene que estar instalado y tiene que manejarse dentro de los servidores del gobierno de ese país. En este caso, todo funcionaba, especialmente la parte del TREP, funcionaba todo en Internet, en la nube de Amazon. Todo administrado por la empresa que fue contratada para este fin, Neotec, donde el gobierno y la Dirección Nacional de Tecnología del Tribunal Supremo Electoral no tenían acceso, ni monitoreaban, ni tenían credenciales, lo que genera un problema de competencia, ¿no? y jurisdicción. Si se quiere acceder a los logs no están en el país, están fuera del país. Estaban en Australia, estaban en Estados Unidos, en otros lugares. Ok, con esto voy a pasar. A ver. Si pasa, perfecto. Dentro de estas vulnerabilidades que identificamos a un principio, para resumirlo en palabras sencillas, el software era tan vulnerable que no había que estar en Bolivia para cambiar las elecciones. Una persona, y se lo demostramos tanto al director de Neotec como al Tribunal Supremo y a la Sala Plena, de que se podían inyectar actas remotamente desde cualquier lugar en el mundo que tenga Internet. No solamente se podían registrar las actas, que era golpe 1, también descubrimos más adelante que se podían validar las actas, lo que quiere decir generar y cambiar una tendencia de una votación. Más allá de eso, un software que es utilizado para elecciones presidenciales debería contar con los mínimos requisitos de seguridad, como el cifrado de las comunicaciones. En este caso, todo pasaba en texto plano, cualquiera podía interceptar esa comunicación, cambiar los votos y dejarla que siga hasta el otro lado. En realidad, el software tenía muchas vulnerabilidades que reportamos días antes del evento durante nuestro trabajo. Neotec trató de subsanar algunas vulnerabilidades, algunas se subsanaron, otras no, pero se decidió seguir adelante en el proceso. El protocolo de cereo de base de datos que ven en la pantalla, cereo, no existe esa palabra, pero era la palabra que se utilizaba, un léxico técnico que utilizaban para poner en cero las bases de datos antes de iniciar las elecciones presidenciales. Se desarrolló un procedimiento para hacer esto, donde se invitó también a 2 observadores de la OEA, que tuve el gusto de verme con alguno de ellos hace un momento, para que ellos puedan ver y sean parte de este proceso, que al final, siempre digo, terminó siendo un show, nada más. ¿Qué fue lo que pasó? Delante de Sala Plena, del tribunal y de los observadores de la OEA, se siguió un procedimiento para poner en cero las bases de datos, para que todo el software que se iba a analizar, después de la revisión del código fuente, certificar que no era malicioso, que no cambiaba la votación, que funcionaba como tenía que funcionar, se compiló y ese era el software que, una vez compilado, se le sacó una firma de integridad que certifica que no sufrió cambios de ahí en adelante. Terminado este procedimiento, se grabó el código fuente en un CD, se entregó a la presidenta y hasta donde se fue a guardar al Banco Central de Bolivia. Hasta ahí, nadie después de eso debería poderse conectar ni tocar, porque ya estábamos a horas de empezar las elecciones. Iniciamos ese mismo día en la noche, a las 11:20 de la noche, salta una alerta de seguridad, una conexión del director de Neotec, su usuario, lo llamamos, le digo, ¿por qué estás conectado? Nadie tiene que conectarse. En ese momento me dice, no, estaba olvidado, me olvidé cerear unas bases de datos, estamos a 4 horas de que ingresen las actas del extranjero, Corea, Japón, por favor, desconéctate. Al día siguiente, 5:30 de la mañana, nos llega, primero se desconectan nuestros agentes, se desconectan algunos agentes, luego de esto
nos llega un email de Neotec que dice que había encontrado una falla en el software, en un botón de validación de actas, había entrado, había cambiado el código fuente en 3 archivos, había recompilado el software y había sacado un nuevo hash, una firma de integridad nueva, lo que inmediatamente invalida todo el protocolo de cereo de base de datos que se había hecho el día anterior. Ese CD que se envió al Banco Central ya no servía para nada, absolutamente para nada. De acá en adelante ya todo el proceso empezó a invalidarse y a viciarse de nulidad. Más adelante, a las 7:30 del mismo día, otro problema identificado, nuevo cambio del software, nueva firma, ya en el tercero ya ni siquiera nos envió firma de integridad. Más adelante se empiezan a realizar cambios en las bases de datos. Durante una elección presidencial, nadie, hasta que termine, tiene derecho a conectarse a la base de datos, que es donde se almacena la información crítica de la votación. El acceso a estas bases de datos se hizo con cuentas de alto privilegio, cuentas de administrador, las cuales empezaron a desanular actas. Las desanulaciones de las actas venían de los tribunales departamentales electorales. Todo esto lo tenemos registrado en los logs de nuestro sistema, en las bases de datos y en los backups. A las 7:30 se pide de Tarija, solicita el director del Tribunal Electoral que por favor cambien y desanulen unas actas. Se empiezan a desanular más de 41 actas, donde revisamos acta por acta en el sistema, más allá de haberlas capturado. Todas las actas, en el 99%, eran votos a favor del MAS. Los siguientes días se empiezan a capturar nuevos incidentes de accesos, números de mesas, 41 mesas que se acceden a la base de datos. Luego se acceden remotamente para volver a modificar el código fuente, y fue donde empezamos a guardar toda esta información. Todo esto que pasó a nivel técnico, desde el primer día que se alteró el código fuente en adelante, deja todo el proceso electoral viciado de nulidad al no haberse respetado la integridad de la base de datos, al no haberse respetado los acuerdos de seguridad entre las empresas para realizar cambios, los protocolos de seguridad y los accesos y cambios a solamente llamada, a solo WhatsApp, a solo un email, entraban y desanulaban actas a favor del MAS. Hubieron muchas cosas más técnicas que no voy a tratar de extenderme, sé que tengo muy poco tiempo. Directamente voy a pasar a lo que fue nuestra conclusión final, y puedo decir que en honor a la verdad, a la ética profesional y nuestro compromiso con la transparencia de la información, como empresa contratada por el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones presidenciales de Bolivia, no podemos dar fe de la integridad de los resultados, debido a que todo el proceso está viciado de nulidad por la cantidad de alteraciones al código fuente, la cantidad de accesos y modificaciones que se hicieron de forma manual sobre las bases de datos con altos privilegios, y las inconsistencias del software que fueron surgiendo tanto en TREP como el sistema de cómputo. Este informe, en manera extensa y el resumido, lo pueden encontrar en internet, está público para quien sea, y pueden encontrar el reporte técnico, que son como 60 y tantas páginas. Lo tenemos a disposición para cualquier persona que desee tener la información. Habría concluido. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, señor Andrade. Ofrezco ahora un cordial saludo a la señora Yanis Daza, representante de la organización Ríos a Pie. Bienvenida, señora Yanis Daza. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, representantes, honorable secretario general y a todos los presentes. Es inusual que una mujer joven de 26 años, sin militancia política y boliviana, tenga el honor de hablarles a ustedes de una forma tan directa, así que les agradezco por la oportunidad. Soy una de miles en mi país que estuvimos en calle por semanas enteras defendiendo la democracia y nuestros derechos,
Y hoy les hablo también como cofundadora de Ríos de Pie, un movimiento ciudadano juvenil de no violencia, que junto a muchos otros movimientos ciudadanos jugó un rol muy importante en lo que ocurrió en Bolivia el mes pasado. Pese a la campaña de desinformación que se está ejecutando en este momento en contra nuestra, los bolivianos sabemos muy bien lo que hicimos y espero que para el final del día de hoy ustedes también lo sepan. Lo que ocurrió en Bolivia fue una revolución ciudadana que no fue en contra de una sola persona, sino que fue en defensa de la democracia y de la libertad de todos. Fue una campaña de resistencia civil no violenta que funcionó en todo el país y que al final del día nos devolvió la democracia que tanto estábamos buscando. Y no le pertenece a ningún partido, ni a ningún líder político, ni a una sola persona, sino que le pertenece a todos y cada uno de los bolivianos. La democracia, la libertad, la justicia, los derechos humanos, esos valores de los que tanto se habla en esta sala, en Bolivia los defendimos con carne y hueso, los defendimos con sudor y lágrimas en las calles. Y yo quisiera preguntarles a cada uno de los representantes de qué otra forma esperaban que defendamos nuestra democracia cuando nos sentíamos totalmente ignorados por la comunidad internacional. Esa es la historia que quiero contarles el día de hoy, porque se ha hablado mucho de lo que ha pasado en Bolivia, pero poco se habla de los 21 hermosos días de resistencia civil no violenta en la que casi nadie nos estaba tomando atención. Bolivia se siente como una mujer abusada, porque hoy en día se escucha primero al abusador, se escucha su versión de la historia, se le da a él el titular, después de que nosotros hemos hecho todo lo posible a través de la no violencia para defender nuestra democracia. Y en nuestro caso, el abusador es Evo Morales. Yo tenía 14 años nada más cuando el régimen de este individuo mató a 3 personas en mi ciudad natal, Sucre. Eso fue el 2007. Desde entonces, el régimen de Morales cometió innumerables violaciones a derechos humanos, de las cuales vi pocos reportes, la verdad. Y nosotros crecimos viendo un gobierno frente al cual no se podía decir nada. Parecía que cualquier protesta terminaba con ataúdes y con impunidad y con un silencio cómplice de la comunidad internacional que nunca condenó fuertemente a Morales, ni siquiera cuando él legaliza la reelección indefinida pese al referéndum del 21 de febrero del 2016, donde nosotros dijimos que no queríamos que se quiten los límites a la reelección presidencial. Es por eso que empezamos Ríos de Pie, así como muchos otros bolivianos se organizaron en distintos movimientos. Y nosotros nos inspiramos en héroes nacionales como Domitila Chungara, espero que hayan escuchado de ella, y también en movimientos de no violencia como el de Martin Luther King. Mi equipo maravilloso que está en Bolivia, entrenamos todos en conjunto para saber cómo enfrentarnos a represión policial o paramilitar sin usar la violencia, nunca respondiendo a la violencia, cómo identificar infiltrados y evitar que inicien violencia en nuestras protestas, cómo evacuar a la gente, lo cual aprendimos gracias a los bomberos voluntarios, en caso de que haya represión policial o paramilitar. Reclutamos gente en 8 de las 9 ciudades del país, en su mayoría jóvenes, y hicimos muchas de las campañas ciudadanas, de la cual también participaron muchos otros movimientos y que en su gran mayoría también participaron los movimientos cívicos del país. Pero quiero que quede muy claro que lo que ha ocurrido este año, lo que hizo que se vaya el señor Morales, empezó hace muchos años con la defensa del voto del 21 de febrero. Muchas veces, les digo la verdad, nos sentimos solos defendiendo ese voto y defendiendo nuestra democracia. Y se reavivó cuando mi país estuvo en llamas, en agosto de este año. Mientras muchos pasaban mucho tiempo condenando a Brasil por los incendios que ocurrían en la Amazonía, casi nadie habló de lo que estaba pasando en Bolivia, y Bolivia también se estaba incendiando por políticas aprobadas por el falso gobierno ambientalista de Morales. Fueron sus políticas expansivas las que llevaron a nuestro medio ambiente a perderse como se ha perdido. Fueron 5 millones de hectáreas que se perdieron, más de 2 millones de vidas animales se perdieron este año en Bolivia en un solo mes, y se perdieron 6 heroicas vidas humanas de nuestros bomberos voluntarios. El trabajo de Ríos de Pie, que era un trabajo ambientalista, un trabajo por derechos civiles, se complicó hartísimo durante este tiempo porque por consecuencia directa de nuestro trabajo en coordinación con los bomberos voluntarios y muchos otros voluntarios en Bolivia, recibimos ataques de funcionarios del gobierno de Morales, no solo a nosotros mismos, sino a nuestras familias. Nos amenazaron de muertes, amenazas que seguimos recibiendo.
Y al mismo tiempo también, en mi caso en particular, fueron hombres armados a mi casa a pedirle a mis padres el nombre de los miembros de Ríos de Pie, por el simple hecho de pedir auxilio a la comunidad internacional en redes sociales. Sin embargo, todo eso es menor y es pequeño en comparación a lo que sufrieron nuestros bomberos voluntarios. Estuvieron trabajando por 40 días en condiciones inhumanas y en consecuencia 6 de ellos perdieron la vida. El primero, Pablito Miguel Suárez Núñez, que era hermano de un miembro de Ríos de Pie. Y es por él y por todos los que hemos perdido que hacemos este trabajo el día de hoy. Yo quisiera saber, ahora que veo tanto interés en Bolivia, y se los agradezco porque lo necesitábamos, pero cuando la mitad del país se estaba quemando y mis amigos estaban arriesgando su vida por apagar un incendio con un gobierno que encima nos tapaba la boca y no nos dejaba pedir ayuda, ¿ustedes dónde estaban? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto silencio, tanto tiempo? Nosotros pedíamos ayuda. Y la sociedad civil en Bolivia nos ha costado tanto tender estos puentes para que al fin ustedes nos puedan escuchar. ¿Dónde estaban todos estos años? ¿Dónde estaban cuando Pablito y yo los necesitábamos? Gracias. Pese al cansancio de 3 meses de luchar contra el fuego, porque ni siquiera tuvimos tiempo para hacer duelo, inmediatamente los movimientos nos rearticulamos para hacer el control del voto electoral. El día de las elecciones, y por favor que esto le quede muy claro a la comunidad internacional, nosotros hicimos el control del voto el día de las elecciones. Las protestas empiezan el día después de las elecciones porque nosotros vimos con nuestros propios ojos cuando nos estaban robando el voto. El informe de la OEA que sale semanas después confirma lo que nosotros ya decíamos en calle, que estuvimos diciendo por 21 días. Y confirma nuestro pedido, pero la organización, la movilización social se hizo desde Bolivia, se hizo por los bolivianos y fue nuestro liderazgo el que nos sacó adelante. Estuvimos 21 días en la calle en lo que hoy se llama la revolución de las pititas. Ya les han explicado que las pititas son las cuerdas de las que Morales se burlaba al comienzo porque nuestra protesta fue creativa y fue no violenta. Y al final del día esas pititas fueron las que lo sacaron. Fue realmente una época hermosa. La gente se conoció en las calles, hubo un cambio en nuestra cultura. El sector salud, que ya estaba en protesta hace mucho tiempo, se organizó para atender a la gente en la calle de forma gratuita. Los artistas se organizaron para hacer teatro callejero, para hacer conciertos, para ayudar a la gente. Los barrios se organizaban para hacer comida en ollas comunes, para que nadie pase hambre porque sabíamos que no estaba circulando el suministro de alimentos. Cada sector de la sociedad boliviana jugó un rol muy importante para esta revolución y es precisamente por eso que los policías y los militares no pueden dispararle a sus propias familias que estaban en calle junto a nosotros. Y aquí deseo hacer hincapié en algo muy importante, pese a que esto probablemente pone aún más en riesgo mi seguridad y la de las personas en Ríos de Pie. Nosotros tenemos mucha experiencia enfrentándonos a grupos que vienen a querer generar violencia y viendo la forma de desarticularlos de forma pacífica. Esto fue algo que ocurrió mucho tiempo y Ríos de Pie está documentado en Bolivia. Más de una vez hicimos este trabajo de pacifismo en calle. Los ataques que recibimos los últimos días de esta revolución y los días posteriores a la renuncia de Morales no fueron hechos por grupos normales, por grupos de choque que nos atacaban, sino por gente entrenada en tácticas de guerrillas, que venía armada, que venían en buenos números, que venían claramente enseñados en cómo atacar de forma rápida. Y eso es algo que ningún movimiento de no violencia, mucho menor si no tiene apoyo de la comunidad internacional, puede contrarrestar en su casa. Nosotros ya no podíamos hacer nada cuando la violencia se hizo demasiado alta. Pero aún así tuvimos éxito. Y reitero, la salida democrática por lo que se sacrificó tanto, el motivo por el que muchísimos movimientos cívicos, movimientos ciudadanos, juveniles nos movilizamos, era por una salida constitucional y democrática que son las elecciones libres y justas, y es hacia eso que se está apuntando en este momento y necesitamos que nos acompañen en ese camino. Que ahora sí estén ahí para nosotros, que ahora sí no dejen que nos sintamos solos, que ahora sí nos demuestren de que la convicción por la democracia que nosotros mostramos en calle también la tienen las distintas instituciones internacionales que trabajan por este fin. Bolivia no necesita que se siga buscando, y le pido esto por favor a los medios de comunicación, que se siga buscando ponerle una sola cara a esta revolución o que se siga buscando ponerle un solo tinte político a esta revolución, porque somos una sociedad plural muy compleja. No se puede reducir a eso lo que ha pasado en Bolivia.
En 21 días de protesta, la sociedad boliviana hizo más por sí misma que lo que hizo la mayoría de la comunidad internacional por nosotros en años. Espero que esta sea la última vez en que la comunidad internacional es complaciente ante la imagen de Evo Morales solo porque él ha creado una imagen de un falso indigenismo que el Tata Quispe después les va a explicar muy bien. Déjenme recordarles también que Morales no es el primer ni el único dirigente indígena de nuestro país. Esperamos la misma valentía de ustedes que nosotros mostramos en calle para defender a nuestra democracia. Martin Luther King decía que el arco del universo moral es largo, pero se dobla hacia la justicia. Y en Bolivia tardó 10 años y la mitad de mi vida, pero aún así lo hizo. Recuerden que esperamos que se doble para ustedes también. En Bolivia nadie se cansa y nadie se rinde. Gracias. Muchas gracias por su presentación, señora Daza. Me complace en este momento ofrecer un cordial saludo al señor Gualberto Cusi, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Señor Cusi, por favor, tiene usted la palabra. Uspajara, mamá presidenta, Comaraqui, Tata Luis Almagro, Comaraqui, delegados, Estados miembros de la OEA, Nayan Sutejaja, Gualberto Cusi Mamani, Nayaja indígena de la Nación Aymara del Estado Plurinacional de Bolivia. Digo en castellano, buenas tardes, señora presidenta, buenas tardes, señor Luis Almagro y delegados de los Estados miembros de la OEA. Mi nombre es Gualberto Cusi Mamani, soy indígena originario, nacido en la comunidad Gelatiti-Culiana de provincia Ingao, departamento de La Paz. En 2011 se convocó a las elecciones judiciales. En mi calidad de jurista y también como abogado he participado de esas elecciones. Y en voto popular he obtenido un voto de 430,000 votos y es así que formé parte del Tribunal Constitucional Plurinacional en 2012. La Constitución Política de Bolivia establece que una autoridad, en este caso del Tribunal Constitucional Plurinacional, su misión importante es cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, los derechos y las garantías individuales y colectivos. Al ejercer mi función, mi papel, mi función ha sido eso, hacer que se respete la Constitución Política del Estado. En la vida que han ido transcurriendo los días, entró en la agenda pública del Estado Plurinacional de Bolivia el tema de la reelección del señor Evo Morales Ayma. En varias oportunidades manifesté que tal reelección pretendida por el señor Evo Morales era inconstitucional e inconvencional, ya que el artículo 168 de la Constitución establece que una persona puede ser elegido una vez con opción a una reelección. Eso expresé, que el primer mandatario de Bolivia respete la Constitución Política del Estado. Y es más, la propia Constitución Política del Estado de Bolivia establece, además de la democracia representativa, participativa, la democracia comunitaria. ¿Qué dice la democracia comunitaria? Dice de que una persona indígena originaria tiene derecho a ejercer una autoridad por una sola gestión. De ninguna manera tiene derecho para segunda, tercera, cuarta o indefinida. Como indígenas que somos, hemos pedido al que desea ser indígena que cumpla esa regla, esa norma propia de las naciones y pueblos indígenas de Bolivia. Pero lamentablemente el señor Evo Morales nunca cumplió las normas, en este caso de los pueblos indígenas. Entonces, como consecuencia de estas exigencias,
porque al señor Evo Morales no le gustaba que alguien pueda señalar que la Constitución establece derechos y obligaciones. Entonces, en lo personal, he sido víctima de una persecución, de un proceso judicial. Mi vida prácticamente ha sido algo indigno, toda vez que desde el poder se ordenó mi enjuiciamiento. En el proceso de juicio de responsabilidades no se respetó el debido proceso. No había un juez natural. Quienes me han juzgado o nos han juzgado a los 3 magistrados eran los, en este caso, diputados y senadores, integrantes del movimiento al socialismo pertenecientes, en este caso, a la bancada del señor Evo Morales Ayma. Sus decisiones han sido no han sido imparciales, tampoco han sido independientes. Prácticamente ha sido un juicio de carácter político donde no se respetó nada. En el juicio de responsabilidades, yo me encontraba muy delicado de salud, enfermo y hospitalizado. Ni la situación de salud han respetado. Me llevaron enmanillado, en camillas, desde el hospital Caja Petrolera en La Paz hacia el Parlamento, las veces que querían. No han respetado el derecho a la salud que una persona tiene. Y posteriormente, una vez suspendidas mis funciones, me despojaron, me quitaron el derecho a la salud. Pero lo más grave es que posteriormente el ministro de Salud, del señor Evo Morales, el presidente de Bolivia, imagínense, todo un ministro de Salud, por órdenes del poder, revela mi situación de salud, señalando públicamente y en una conferencia de prensa que soy portador del VIH-Sida. Esa situación para mí significó muerte, porque en Bolivia lamentablemente no hay una información de esta enfermedad. Y mucha gente que se informó prácticamente se alejaron. Yo soy abogado de formación. Ha sido difícil para mí ganarme siquiera un cliente. Todo el mundo se alejaba. Porque decían de que solo por darme la mano podía transmitir el VIH-Sida. Entonces, imagínense el atrevimiento, yo diría, de una persona que simplemente reclamó el respeto de la Constitución, que no es constitucional la reelección. He sido víctima de esta injusticia. Pero ustedes pueden decir en este momento, no, pues bueno, es una persona, no pasa nada, puede pasar en una relación de un gobierno, pero yo no soy la única víctima. En este caso de discriminación, de racismo, de violencia, de procesos indebidos, sino que también puede indicar, por ejemplo, el señor Carlos, mejor dicho, el caso de Franklin Gutiérrez, que es un dirigente de los Yungas de La Paz. Este señor, ¿qué decía? ¿O qué denunció? Que la coca de Chapare se producía para la cocaína. Solo por esta situación fue sometido igual a un proceso y privado de libertad. Él es también indígena. Otro caso, el señor Esnor Condori, es un dirigente de FEJUVE, de las juntas vecinales de Achacache, de provincia Masuyos, que por el hecho de denunciar actos de corrupción de un alcalde del gobierno, del Evo Morales, también es procesado y privado de libertad. Entonces, toda aquella persona que levantaba el cumplimiento de la ley, injusticias, actos de corrupción, era procesada. Peor si era indígena, porque Evo Morales no permitía que un indígena pueda sobresalir o en todo caso proyectar su liderazgo. Por otra parte, en la comunidad internacional, Evo Morales es conocido como un indígena, pero un indígena como defensor de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas. Yo quiero decirles en este momento, Evo Morales nunca defendió los derechos de los pueblos indígenas.
Más al contrario, estuvo en contra de los pueblos indígenas. Y menciono algunos datos, nada más para no cansarlos. En materia de derechos políticos, la Constitución Política del Estado de Bolivia establece que los pueblos indígenas, mediante sus instituciones naturales, pueden ser candidatos a presidente y vicepresidente. El presidente, que dice ser indígena mediante la Ley de Organizaciones Políticas, limitó, restringió este derecho de los pueblos indígenas. ¿Cómo puede ser un indígena que prive de los derechos a sus hermanos de sangre? Por lo tanto, no merece ser indígena el señor Evo Morales. Otro caso, en materia de las jurisdicciones, la Constitución en Bolivia dice que la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria son iguales en jerarquía, pero él, mediante la ley del deslinde jurisdiccional, firmado por Evo Morales, dice que la jurisdicción indígena originaria campesina solo tiene competencia y jurisdicción para asuntos menores. Entonces, ¿dónde está la igualdad de jerarquía de las jurisdicciones? Eso es responsabilidad del señor Evo Morales. En el tema de la autonomía, del autogobierno y la autodeterminación de los pueblos indígenas, la Constitución en Bolivia establece 4 formas de autonomía y una de ellas es la autonomía indígena. En Bolivia, hasta ahora, solo tenemos 3 autonomías indígenas de los 347 municipios. Siendo un gobierno, en este caso indígena, el tema de las autonomías indígenas debía ser una prioridad y casi todos los municipios debían convertirse en autonomías. No hay tal situación y por lo tanto en Bolivia no hay autogobierno, no hay autodeterminación de los pueblos indígenas. En otro tema, derecho a la consulta. Está establecido en el convenio 169 y también en la Constitución Política de Bolivia, pero este derecho también ha sido restringido a los pueblos indígenas porque en 14 años de gobierno hasta ahora no hubo una consulta previa a los pueblos indígenas en todos sus derechos que atañen. Ipso facto se imponía a los pueblos indígenas sin saber qué querían los pueblos indígenas, qué quieren. Entonces, eso es un gobierno que ustedes, yo diría, algunos de ustedes, mejor dicho, admiraban. Otro tema, el derecho a la madre tierra. El señor Evo Morales, aquí y en otros foros internacionales, decía también ser defensor del medio ambiente y la madre tierra. Pero su gobierno no generó medidas de respeto a la madre tierra y más al contrario, pretendió construir en el territorio indígena de Tibnis una carretera a un sobreprecio que destruía un parque nacional y desplazaba y expulsaba a la comunidad indígena en el territorio de Tibnis. Pero lo más grave, yo diría, es que un presidente indígena, mediante decretos supremos, leyes, autorizó la quema de la chaquitanía en Bolivia. Entonces, nosotros nos preguntamos, no solo Evo Morales atacó la vida de las personas, sino que también atentó contra la vida de la madre naturaleza. Para nosotros los pueblos indígenas, la naturaleza es un ser vivo, que gracias a la naturaleza tenemos derecho a la vida. Pero si él, siendo indígena, no respetó tal situación, y es así que, bueno, hoy día recuperarla, todo el daño ocasionado prácticamente en Bolivia va a ser muy difícil. Y también puedo decir otros aspectos. En el gobierno del señor Evo Morales, la corrupción era de pan de cada día.
Como él controlaba todos los poderes del Estado, no había fiscalización. Y es así que en el manejo económico, me refiero, por ejemplo, al Fondo Indígena de Desarrollo, millones y millones de dólares se esfumaron. Y los pueblos indígenas hemos quedado y hemos sido privados de nuestro desarrollo. Es por eso que hoy en día, cuando transitamos en las ciudades en Bolivia, la gente nos mira. Este indígena ladrón, este indígena corrupto. ¿Cómo es posible que un presidente haya generado una imagen negativa de los pueblos indígenas? Los pueblos indígenas, los verdaderos pueblos indígenas, estamos indignados. Que un presidente genere esa imagen de los pueblos indígenas. Y es así que, por ejemplo, vienen las elecciones en Bolivia. Por ese desprestigio, un indígena en Bolivia difícilmente pueda ganar las elecciones. Antes éramos la reserva moral. Seguimos siendo la reserva moral, pero estamos desprestigiados. Y es así que mucha gente nos ve como incapaces y vulgares delincuentes. Pero yo diría, no solo se atentó la vida de los seres humanos, no solo se atentó la madre naturaleza, también yo diría, se atentó la vida democrática en Bolivia. Evo Morales y el movimiento al socialismo pretendió matar la democracia en Bolivia, generando un fraude monumental en Bolivia. Y en ese sentido, quiero expresar que la democracia para los indígenas y para todos los que estamos presentes debe ser un patrimonio común de toda la comunidad internacional. El pretender que la democracia sea restringida, aniquilada prácticamente, significaría perder el horizonte de la civilización. Sin ánimo de molestarles con mis palabras, simplemente voy a terminar señalando lo siguiente. Aymara Nakaja, Quichua Nakaja, Guaraní, pueblo indígena, ka Bolivia Nakasip Nakaja, Walil Yakitapto. Con Hamanakate Hachahua Nakasutkeja, Aymara Nakakiu, Quichua Nakakiu, Kwarkit Ataske. Aymara Naka, Quichua Nakarakiu, Yasta, Huakiu Yasta, Panakakiu Yasta, Hiukate Yataharaki. Y en ese sentido pedimos a esta instancia internacional que por favor respetemos la vida, respetemos a la madre naturaleza, al medio ambiente, pero también se respete, se profundice la democracia. Eso es el pedido, yo diría, de la comunidad, en este caso de los pueblos indígenas. Muchas gracias por su tolerancia. Muchas gracias,